¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Un gusto, como siempre, por dialogar contigo. Muchas gracias por la deferencia. Ingeniero, lo han señalado a usted, creo que ya lo habíamos tocado eso anteriormente, como que coquetea mucho con la DBA y que es un caserito de Willax y todo, pero ciertamente hombres de izquierda como usted, salvo que me corrija, digamos, tienen que observar cómo es el comportamiento en estos tiempos también de la izquierda, igual como de la derecha. Y entiendo que eso es un poco la explicación de cómo es que usted reniega de estos sectores, tanto de uno como de otro lado, que parecen más interesados en servir a cualquier cosa menos al país. Sí, te agradezco la pregunta, pero vamos a hacer algunas precisiones, ¿no? Caserito diría que soy de Nativa, porque es donde salgo casi cada semana, ¿no? Habría que hacer esa precisión. Okay. A Willax en el año habré ido una vez con Milagros Leiva, y eso creo que fue una entrevista presidencial que recuerden en este año 2022. No soy caserito de Willax. Me gustaría, por supuesto, ir a debatir ahí con los periodistas más polémicos, para no decir otra palabra. Con Beto Ortiz, con Philip Butters, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Y por qué no? O sea, ahí hay un serio problema de muchos compañeros de izquierda que creen que si uno se sienta y debate con otra persona que tiene otra línea política, ya eres cómplice, ¿no? Cuando al revés, la política justamente se basa en la posibilidad de generar el debate, de escuchar al otro, ¿no? Más aún si estás en veredas opuestas, si estás en las antípodas, siempre en el orden del respeto, ¿no? Creo que eso es elemental para cualquier debate en política, más aún si es a través de un medio de comunicación. Correcto. Y la otra afirmación es que no es que yo reniegue, lo que yo siento es indignación frente a la corrupción. Casi lo mismo. Y lamentablemente el día de hoy la corrupción está representada por la izquierda, ¿no? Por los que decían ser de izquierda o enarbolaban banderas de izquierda, y me refiero al gobierno abiertamente. Entonces, actualmente, dice usted. Evidentemente, el día de hoy tenemos la corrupción en Palacio de Gobierno con la complicidad de un Congreso, donde también hay mayoría de las bancadas de izquierda que se han dividido, pero todavía son la mayoría en el Parlamento, y que son cómplices, ¿no? Que no están cumpliendo su rol político de control y fiscalización, que es básico y que debió haber garantizado una situación como la que estamos viviendo el día de hoy. Da la impresión como que usted, en otras palabras, está diciendo que la derecha en estos tiempos es pulcra. De ninguna manera, porque ese es el otro problema, Rodolfo, más bien de el raciocinio binario que estamos viviendo cada día. Mucha gente cuando critica al gobierno automáticamente ya te convierten en fujimorista o te dicen que eres de la derecha, cuando es al revés, cuando la posición crítica no es porque los otros han cometido los mismos delitos o están involucrados en los mismos actos, sino que hay que confrontarla, sea de derecha o sea de izquierda. Es viceversa, cuando criticas a la derecha te dicen gobernista, así pasa. No, nos decían a nosotros de la izquierda terroristas. Eso lo he vivido, he sido congresista 3 años, y en el Congreso el terruqueo era permanente, solo por atreverme a criticar al aprismo, al fujimorismo, a la extrema derecha. Y era la crítica a la corrupción, ¿no? Y al final terminaron tratando de adjetivizarme como si fuera un defensor de Vizcarra, cuando lo que estaba confrontando era a toda una organización de congresistas puestas al servicio para proteger organizaciones criminales como los Cuellos Blancos, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos que superar ese nivel de hacer un raciocinio binario, ¿no? De las cosas, cuando el pecado de otros no te santifica, al contrario. Cada quien que responda a la justicia, que responda a los electores, ¿no? Hablando de los pecados de otros y cómo eso no santifica a nadie, fíjese, hay un espacio político, digamos, que nadie ocupa. En otras palabras, no hay líderes políticos en el Perú. Y sin embargo, da la impresión, y ahí quería conocer su apreciación, como que Antauro Humala, que ya sabemos de qué pie cojea, es un tipo impresentable, etcétera, etcétera, y el señor Vizcarra, que además está inhabilitado políticamente, han empezado a desarrollar campaña como que ya se acercaran las presidenciales y ellos estarían aptos, y están llenando calles y plazas en el sur, un poco en el norte, de otro poco. ¿Qué impresión le parece? O sea, están ocupando los espacios vacíos. En principio que están en todo su derecho, todo ciudadano tiene derecho a ser elegido y a elegir, ¿no? Ese es un derecho constitucional y ahí no hay mayor discusión. El problema es que para ser elegido tienes que cumplir ciertas reglas y sobre todo
no tener ningún tipo de impedimento. En el caso de los dos personajes que mencionas, en el caso de Humala, según la muerte civil, la ley que justamente promoví, no permite que sentenciados por delitos graves, por delitos dolosos, pretendan postular. Entonces, ahí configuraría claramente el tema de Antauro Humala. Y en el caso de Vizcarra, está inhabilitado por el Congreso, tiene 10 años de inhabilitación, por tanto no podría postular, ¿no? Ahora, en los próximos meses, los próximos años, cuando ya se inicie la campaña electoral, evidentemente cualquier cosa puede suceder, ¿no? Con lo impredecible que es el Jurado Nacional de Elecciones, podrían habilitarlo. Tal vez por ahí es su esperanza de ellos, ¿no? Lo concreto es que ellos están en campaña, ¿no? Cuando estás en campaña vas a convocar gente, pues eso es definitivo, ¿no? Pero está bien, ellos lo realizan y hay que dejarlos, están en su libertad. Pero de que ahora ellos son los que supuestamente liderarían una posible elección, es muy anticipado para hacer ese pronóstico, ¿no? Porque correcto, hay que ser muy objetivo. Las elecciones todavía, por más que se adelanten, yo calculo mínimo un año, año y medio, ¿no? A propósito de lo impredecible que dice usted es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué perfil le ve al máximo ente electoral si supone que de verdad se debió investigar un presunto fraude y si el señor Salas Arenas ya está de más en el cargo? Mira, yo soy muy respetuoso de las instancias electorales porque eso es un principio democrático. Tengo serias objeciones, he sido testigo de mi pretensión de querer postular al gobierno regional de Apurímac y tengo suficientes argumentos hasta la legalidad para poder cuestionar al Jurado Nacional de Elecciones. Pero algo que aprendí en política es que tú tienes que respetar las reglas de juego, ¿no? Y la regla de juego dice que estos señores son los encargados de la entidad electoral. Entonces, en democracia, te guste o no te guste, al principio tienes que respetarlos y aceptar sus designios, ¿no? Entonces, a mí me han perjudicado abiertamente, vulnerando mi derecho de participación, no ejercieron el derecho de justicia electoral, ¿no? Que es básico. El jurado no es una mesa de partes, imparte justicia electoral, dice su ley orgánica, ¿no? Pero independientemente de eso hay que ser muy respetuosos. Te estoy mostrando que a pesar de todas esas circunstancias, respeto el jurado, respeto a la OMPE y sobre todo a sus designios, ¿no? A sus decisiones como corresponde, ¿no? Muy bien, yo estoy de acuerdo con usted respecto de su posición sobre Vizcarra y Antauro, pero dejando al margen a estos dos impresentables, usted aprecia, y no me diga pues que falta mucho, porque no sabemos qué puede pasar más tarde, mañana o pasado con la política peruana, de repente se convoca elecciones en los próximos meses, el año 2023, etcétera. ¿Usted ve líderes políticos, más allá de que sean de izquierda o de derecha, que podrían dar la talla o que están en proceso de maduración actualmente, ingeniero Arce? Por supuesto que hay una especie de vacío de liderazgo, ¿no? Y es por un tema de protagonismo. Yo lo que lo tomaría es con mucha prudencia, ¿no? Porque todavía habría que ver primero cómo salimos pero ingeniero, está Keiko Fujimori, está Rafael López Aliaga, Jorge del Castillo, Lourdes Flores, Ángel Delgado, no, por ahí haciendo un esfuerzo, ¿no ve usted ahí por ahí algún liderazgo? Yo más bien vería ahí la política tradicional, ¿no? Que tanto se cuestiona y que justamente capitalizan personajes como Antauro, ¿no? Que son anti-establishment, antisistema, y que con un escenario de esos contendores tendría el terreno fértil para que prospere su candidatura, ¿no? Yo más bien creo que va a emerger nuevos liderazgos, nuevos espacios. En lo personal vengo trabajando para ello, ¿no? Pero hay que trabajar, hay que armar el Partido Nacional, hay que organizar las bases. Es así como se hace política responsable, no improvisada, para tener la posibilidad de tener una participación importante, ¿no? En las próximas elecciones. Entonces, el tema de liderazgos, evidentemente que en este momento hay una ausencia, eso es innegable, y por eso es que tenemos esta situación de un Congreso y un Ejecutivo que hacen lo que se les viene en gana, ¿no? Entonces, es importante ahorita, más bien por eso se decía, pensar cómo salimos de este entrampamiento que está llevando al país a una crisis profunda, ¿no? Porque las consecuencias del desgobierno lo vamos a pagar todos, absolutamente, y sobre todo los sectores más sensibles son los que van a cargar
esa responsabilidad, ¿no? Muy bien, dos últimas preguntas rapidísimo. El Partido Aprista Peruano ha iniciado su trámite de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entiendo que demorará algunos meses ya para que esté otra vez en carrera, pero hay quienes dicen, como César Hildebrand, que es necesario que el APRA, si quiere regresar y plantear una política de centro-izquierda, debe deslindar con la corrupción, con lo que significó Alan García, etcétera. ¿Usted está de acuerdo? Porque hay sectores del APRA que dicen no es el momento, es el momento de la unidad, no de separar la paja del trigo. En principio, saludar la iniciativa que han tenido los militantes, una organización política reconocida en el país, ¿no? Porque más allá de las diferencias que en un caso personal han llegado al extremo que el propio Alan García me ha querido querellar, o me ha querellado por haber dicho que es corrupto, y no le tuve miedo, pero más allá de eso respeto mucho a un partido organizado como el APRA, ¿no? Porque trasciende más allá de personajes como justamente Alan García. Y comparto la posición de Hildebrand, ¿no? En el sentido de que si el APRA quiere tener trascendencia, debe cerrar este capítulo, ¿no? Pero yo creo que va a ser difícil, ¿no? Va a ser es como extirparle un cáncer que tienen ahí adentro, ¿no? Para que tenga realmente posibilidades de refundación de lo que fue en algún momento el partido de allá de la Torre, de Luis de la Puente Uceda, ¿no? De gente que trascendió en la historia, ¿no? Tausen Escurra, podemos seguir enumerando, ¿no? A personas muy importantes, ¿no? Luis Alberto Sánchez. Muy bien. Gente que llevó al APRA a un momento muy importante, ¿no? Pero saludo, me parece importante que en democracia estén volviendo por el camino legal a inscribir el partido. Muy bien, última pregunta que ya se la había hecho antes, ingeniero Arce, pero que los contextos van cambiando, así que se la reitero. ¿Cuál podría ser la salida para los peruanos? ¿Una vacancia, un adelanto de elecciones generales, quizá una inhabilitación de parte del Poder Judicial o suspensión del cargo al presidente de la República? ¿Cómo lo ve usted ahora? La salida es el adelanto de elecciones. El problema es que no quiere el Congreso. Ya lo ha demostrado la semana pasada la Comisión de Constitución. Así que tampoco vamos a pedir peras al olmo, ¿no? Entonces, acá lo único que nos queda es la calle. Y se está calentándose. Indirectamente, si te das cuenta, en el caso de este Humala que está movilizándose en el sur, tiene respuesta. Y la respuesta es contra el sistema. La pregunta cae por su propio peso. ¿Quién es el personaje que lidera y maneja el sistema actualmente? Se llama Pedro Castillo. Entonces, si hay esa gente que está movilizando, se está hablando contra el sistema, evidentemente fue un error para Aníbal Torres y Castillo haber liberado a Antauro, porque está evidenciando que un sector muy importante está cuestionando el sistema, que está siendo gobernado justamente por un incompetente y un incapaz como es Pedro Castillo, ¿no? Y corrupto todavía, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Porque evidentemente son tantas las evidencias que han salido de los actos de corrupción que esto va a terminar mal, y mal lamentablemente por el país, ¿no? Y que Pedro Castillo seguramente se va a meter en problemas judiciales muy serios, no solamente él, su familia, ¿no? Entonces esto creo que es el reflejo de esas movilizaciones que hay en el sur de rechazo a lo que está representando este gobierno, porque también ese es el otro aspecto, ¿no? Una frustración, un fracaso más, ¿no? Y en este caso, lamentablemente, con banderas de izquierda. Muy bien. Ingeniero, ha sido muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Un gusto, Rodolfo. Un saludo fraterno y muchas gracias a Nativa, como siempre, por permitirme participar en vuestro medio. Muy gentil. Ha sido el ingeniero Richard Arce.